hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos ahora para meditar en tu palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, que tú nos hables. Habla a tu pueblo, Señor, así como me has hablado a mí. Señor, te ruego tu ayuda para decir bien las cosas. Yo sé que quizás el tiempo ha avanzado y nuestra mente empieza a distraerse, a divagar. Te ruego, Señor, una vez más tu ayuda para que todos los hermanos y todas las atenciones estén aquí, Señor, a tu palabra, porque seguramente que algo nos quieres enseñar y es algo para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, en ese momento la Biblia dice, y en muchas escrituras, que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer de nuestro ser su morada, vino a hacer de nosotros su habitación. El Espíritu Santo, desde que fuimos salvos, desde el momento que usted le entregó su vida a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo es el que está en usted. Todos los que estamos aquí ahora mismo, estamos aquí en un ambiente espiritual porque el Espíritu mora en nosotros y Él está entre nosotros. Pero desafortunadamente, entre todas las obras, mire lo que sucede cuando nos convertimos, somos regenerados por el Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, somos habitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos otorgó los dones, las habilidades que tenemos, pero entre ellos también fuimos llenos del Espíritu Santo. En el momento que le dijimos a Cristo, Señor, ven y mora en mí, Señor, salva mi alma, dame la vida eterna. En ese momento el Espíritu Santo vino y fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero a partir de entonces, todas las demás obras del Espíritu Santo ocurrieron una sola vez. Es decir, el Espíritu Santo vino y habitó y sigue aquí con nosotros. Pero ahora la cuestión, la única que es la que depende de nosotros, si lo tenemos llenos o vacíos, es precisamente esta cuestión de la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, y probablemente los cristianos de ahora, o nosotros, me da, quién sabe qué decir, hasta temor y me da, miren, del Espíritu Santo se ha hecho toda una especie de ¿cómo decir?, de expresiones, de juegos. Por ejemplo, el movimiento carismático ensalza mucho al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y está constantemente, y cada reunión de ellos sienten la presencia del Espíritu Santo, sienten alguna experiencia del Espíritu Santo, y siempre ese grupo realza exageradamente la persona del Espíritu Santo. Por otra parte, hay quienes lo tienen totalmente abandonado, totalmente descuidado. Y hermanos, y Dios quiera que no caigamos en ninguno de los dos, que estemos centrados, que estemos dándole el equilibrio que necesita en nuestras vidas. Pero me temo, hermanos, que tal vez el Espíritu Santo o su persona, su presencia esté siendo descuidada por nosotros, su iglesia. Por eso la Biblia constantemente nos recuerda, sean llenos del Espíritu Santo. Mire, vea lo que dice el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Por cierto, la palabra ahí es sed. Esa palabra es una palabra que indica una orden.
sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, es lo que está diciendo la Escritura. Es más, ese término va más allá. De hecho, la traducción más correcta es: sigan siendo llenos del Espíritu Santo. No es una sugerencia que el apóstol da, no es una opción que el apóstol da, no es una buena idea que el apóstol da, es un mandato: sean llenos del Espíritu Santo. Todo el tiempo sean llenos del Espíritu Santo. Y quiero decir entonces, si yo voy a hablar de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, quiero entonces definir algunos términos. En primer lugar, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, pastor, usted me dice que usted quiere que yo sea lleno del Espíritu. Sí, hermano, eso es lo que quiero decirle. Quiero que usted sea lleno del Espíritu. Bueno, pero ¿cómo puedo ser lleno? En primer lugar, voy a decir lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Número uno, ser lleno del Espíritu Santo no es sentir experiencias bonitas. Eso no es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo no es empezar a sentirse emociones y llorar y reír de la nada. Es que siento que soy lleno del Espíritu Santo. No, eso no es una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Otra, lo que no es el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo no es empezar a hablar en lenguas. Es que soy lleno del Espíritu Santo y entonces empiezo a hablar en lenguas. No, eso no es una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo tampoco es una apariencia de mucha piedad, de muy serio. Porque soy lleno del Espíritu Santo, no le hablo a nadie. No, eso es ser exagerado, eso es ser en cierto modo payaso, ¿verdad? No. Ser lleno del Espíritu Santo no es aparentar algo que no soy. Ser lleno del Espíritu Santo no es dar esa impresión o esa característica de que yo soy muy espiritual más que ustedes y empiezo a criticar a todos. No, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? Una definición que me gustó y se me hace tan completa es esta. Ser lleno del Espíritu Santo es la influencia y control extensivo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así. Es esa influencia y ese control que tiene el Espíritu Santo en toda nuestra vida. Es dejar que el Espíritu Santo domine mis pensamientos, domine mi mirada, domine mi conducta, domine mi vestir, domine mi trato con los demás. Es dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi persona. Es darle lugar al Espíritu Santo. Y precisamente, versículo 18, hay una comparativa ahí entre dos cosas. Vean la primera parte. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ok. Bueno, el apóstol aquí lo que se conocía era el vino, pero ustedes y yo sabemos que adicional al alcohol hay más sustancias adictivas que controlan las personas, ¿no? Por ejemplo, las drogas. Por ejemplo, los medicamentos. Ciertos medicamentos controlan las personas. Pero en este caso vamos a referirnos al alcohol. Usted ve una persona tomar y llega un punto en el que ya no está cuerda, ya no está en juicio, ya está, ya está en otro mundo, en otra mentalidad, ya empieza a hablar incoherencia, ya se empieza a ser el valiente, ya se empieza a ser el fuerte. Ya empieza, si era tímido, ahora empieza a hablar de más. ¿Por qué? Porque está siendo influenciado por el alcohol. Habla incoherencia y media, habla y va a un lugar y va a otro lugar y se hace amigo de todos porque está bien borracho. Porque está siendo dominado por el alcohol. Está siendo controlado sus pensamientos, sus ideas. Todo está siendo controlado por el alcohol, está haciendo lo que, y ustedes lo ven, ahora mismo en Estados Unidos hay una droga más letal que controla totalmente a la gente, creo que es el fentanilo.
Hay todo una área en donde la gente definitivamente no puede hacer nada porque está siendo controlada por ese medicamento. Pero a diferencia de eso, contraste de eso, la Biblia dice aquí en el versículo 18, antes bien ustedes sean controlados por el Espíritu Santo. Lo contrario a eso es ustedes déjense, así como controla el vino a esa persona, ustedes sean dominados por el Espíritu Santo, que su manera de conducirse sea dirigido por el Espíritu Santo, que su manera de hablar sea dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos, déjense por favor influenciar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está en nosotros, pero dependerá de nosotros cómo lo tenemos. Mire, vamos a ver, hay una lucha, la Biblia nos habla de eso en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5 y versículo, vamos a leer capítulo 5 y voy a leer versículos del 16 al 26. Sígame ahí, por favor, con su vista. De hecho, como título tiene las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es ser dominados por la carne. Pero el 22 al 24 nos está hablando cuántos somos dominados por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la Biblia nos da un contraste entre ser influenciados por la carne y ser influenciados por el Espíritu. Probablemente, hermanos, muchos cristianos estamos siendo más influenciados por la carne. Por la carne. Porque estamos descuidando la presencia y la persona y el poder del Espíritu Santo. Y decimos, Señor, ¿por qué no tengo interés en la Biblia? ¿Por qué no tengo interés por la oración, la iglesia, los cantos? Hermano, ¿cómo tiene usted ahora mismo al Espíritu Santo? Pregúntese. Hay una lucha continua y si usted constantemente está siendo derrotado por la carne, entonces pregúntese, ¿cómo tengo al Espíritu Santo? Hay una lucha y vamos a Romanos, por favor, sigue hablando acerca de esta cuestión. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, voy a leer versículos del 5 al 9 por citar alguno, aunque todo el capítulo es en sí, pero dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, la Biblia dice, aquí hay una lucha, hay una cuestión aquí muy serio todos los días, que ustedes y yo estamos viviendo, y de quién depende que haya más vida espiritual, ¿de Dios o de mí? Y la respuesta es de mí. El Señor ahí está, los recursos ahí están, pero de mí depende ser lleno o no del Espíritu Santo.
de acuerdo a cómo yo estoy conduciéndome. Si estoy dándole rienda suelta a mi carne, a los placeres, a las pasiones, a las concupiscencias de este mundo, obviamente que el Espíritu Santo no está controlando mi vida y por lo tanto las cosas de Dios yo las voy a ver como algo pesado, aburrido, tedioso, una carga, algo que no tiene sentido, algo que no le encuentro sabor, algo que no le encuentro alguna motivación, y empiezo a mirar las cosas de Dios pues algo, ay, pues sí, está bonito, pero porque estoy siendo influenciado por la carne. Esto, mis amados hermanos, es lo que la Biblia nos dice: sean llenos del Espíritu, déjense ustedes dominarse por el Espíritu. Ahorita vamos a ver más detalles acerca de eso. Volvemos a Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18. Y entonces ahora la pregunta es: ¿quiénes deben ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes deben ser llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso solamente es el pastor? ¿Acaso solamente son los hermanos maestros que ahora están dando clases? ¿Acaso solamente son los que tienen ministerios? ¿Acaso son los que tienen más años? ¿Quiénes son los que deben ser llenos del Espíritu Santo? Vean lo que dice el versículo 17 y 18, perdón. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿Le está hablando a una persona en particular o le está hablando a toda la iglesia? La respuesta es: él está hablando a toda la iglesia. Esto es, todos los cristianos deben ser llenos del Espíritu Santo. Debemos, hermanos, todos. No piense que solamente algunos. Esto es para toda la iglesia. Pastor, es que yo no sé mucho de Biblia, es que yo no sé mucho de tal vez alguna doctrina, o que yo no sé la música, o yo no entiendo muchas cosas. Hermano, la Biblia o el pasaje en sí no está dando características para que entonces tú seas lleno, no, está hablando a toda la iglesia. Sencillamente tú sé lleno del Espíritu Santo. De ti depende si dejas que el Espíritu te controle. Entonces, esta invitación de ser lleno, esta exhortación, este mandato es para toda la iglesia. No se sienta ajeno usted a eso. A eso lo dicen para que el pastor cuando predique sea lleno del Espíritu Santo. No, hermanos, ni para los que tocan la música. Es todos los cristianos debemos estar siendo llenos del Espíritu Santo siempre. Oh, hermanos, porque el temor es esto, que si dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, muy pronto la carne va a salir. Y aquí, hermanos, si nos vamos a conducir en la carne, aquí va a terminar muy mal el asunto. Porque entonces va a ser un ambiente carnal, un ambiente meramente social y ya no espiritual. Por eso la Biblia nos recuerda: sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Número uno, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 4:30, por favor, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Número uno, no contristes al Espíritu Santo. Dice el Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego el 31, quítense entonces de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Estas cosas, la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y malicia, contristan al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Número uno, no lo contristes. No lo contristes por medio de tu pecado. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero si yo como cristiano de manera individual, yo peco, digamos, de manera oculta, lo que estoy haciendo es, estoy contristando al Espíritu de Dios que mora en mí. Yendo a lugares donde no debo de ir, viendo cosas que no debo de oír, de ver, o oyendo cosas que no debo de oír. Y hay cristianos que sabiendo que no deben de hacer eso, lo hacen, y lo que están provocando es que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo anhela, por decir, se levanta y quiere leer la Biblia, pero la carne dice, no. El Espíritu Santo dice, yo quiero ir a la iglesia, la carne dice, yo no quiero ir.
Y lo que estoy haciendo es, estoy provocando que el Espíritu Santo se contriste. Y alguien, hermano, que contrista al Espíritu Santo continuamente, mire, va a llegar a un punto que es lo que sigue. 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, 19. De tanto contristar al Espíritu, piense usted, espero que no sea ese caso, pero aquel cristiano que constantemente peca, no pide perdón a Dios, hace las cosas como si no existiera Dios, como si no fuera salvo. Alguien que contrista continuamente al Espíritu Santo, va a llegar a un punto, dice el 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguéis al Espíritu. Va a llegar un punto en el que lo va a apagar. No que el Espíritu Santo ya deje de ser en su vida, sino que definitivamente no va a dejar que la presencia, el poder, la influencia del Espíritu Santo se ejerce en él. No apagues al Espíritu Santo. Él habita en ti, Él mora en ti. Hermanos, usted sabe que cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando hace lo que a Dios le agrada, el Espíritu está bien contento, está regocijado. Y hasta hay una paz interior. Uno aprendió una lección nueva y lo aplica a su vida y dice uno, gracias a Dios, qué bendición. Y es verdad, porque el Espíritu Santo se fortaleció. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Pero si yo todo el tiempo, hermanos, es peligroso, pero puede que hay cristianos que llevan meses sin leer la Biblia, meses sin orar, meses sin dirigirse a Dios, meses, hermanos, sin sentir algo más por Dios y probablemente al contrario se va enfriando. Cuidado, porque usted puede apagar al Espíritu Santo. Pastor, yo no sé por qué ya no siento la misma experiencia de antes. Yo no sé por qué ya no tengo el mismo fervor, el mismo anhelo. Cuidado, eso es una alarma. Puede que esté apagando al Espíritu Santo. Pastor, porque yo dejé de venir a orar. Algunos dejaron de venir a orar, ganar almas. Puede que esté apagando al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es sensible. Es sensible. Es sensible en el sentido de que Él no tolera el pecado del cristiano. Si usted ahora mismo detectó que está empezando esa alarma, mire, vea lo que dice Proverbios, por favor. Si usted dice en su vida, la verdad, yo reconozco que estoy empezando a sentir eso, vaya y haga lo que dice la Escritura, por favor. Proverbios capítulo 28, versículo 13, hermano. Proverbios 28, 13. Búsquelo y léalo ahí conmigo en su mente, en su corazón. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las cosas para detener todo esto es, en primer lugar, reconocer que estoy pecando contra Dios. Confiésalo, dile al Señor, Señor, me estoy apartando de ti. Señor, me estoy enfriando de ti, no de los hermanos, no de la iglesia, de ti, Señor. Y dice ahí, el que lo encubre, es decir, el que dice, no, bueno, sí, cierto, yo estoy dejando de hacer eso, no le va a ir bien, no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos ahí a Isaías, por favor, Isaías 55, 7, por favor, Isaías 55, 7, otro pasaje, otra porción de las Escrituras, 55, 7. Dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, deja el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Dios. Una de las cosas es, si usted detecta, hermano, que ahora mismo está siendo influenciado más por la carne, más por sus pensamientos, abandone ese camino, abandone su mente, abandone ese estilo de pensamiento y vuélvase al Señor. Primera de Juan, por favor, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Pero el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos? Confesar nuestros pecados. Decirle al Señor, es verdad, Señor, estoy empezando a sentirme muy indiferente, no sé qué me pasa, Señor. Yo no sé por qué estoy dejando de tener tanta estima, pero Señor, aquí está mi corazón. Vuélvelo a ti, Padre Celestial. Si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte, y el Espíritu Santo vuelve otra vez a revivir en tu vida si lo tienes apagado. Estamos, hermanos, miren, piense esto, durante el domingo le dedicamos 3 horas al Señor contra el resto de la semana en el mundo. Realmente yo veo esto, le dedicamos muy poco al Señor. Si viene usted en la mañana, ahora, si viene en la tarde 2 horas, qué bendición, ya son 5 horas. Si usted viniera el martes, son 2 horas, 7 horas. Si viniera el jueves, otras 2 horas. Si usted fuera a ver un promedio así, 9 horas le dedicamos al Señor, que creo que son 167 horas a la semana. Prácticamente no es nada. Imagínense, hermanos, cómo no el mundo nos va a hacer estragos. ¿Por qué los jóvenes o por qué los hermanos a veces ya se les salió una grosería? Pero antes no desea la grosería, porque es que está haciendo todo. Miren, usted sabe que si usted está dice la Biblia, el que se junta con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios, será quebrantado. De acuerdo a las amistades o a las influencias que uno se expone continuamente, así uno va a empezar a reflejar. Si usted está siempre con el mundo inconverso y sus chistes y su modo de pensar y su modo de vestir y todos hablan de algo y el cristiano ahí está, si el cristiano es firme, él va a salir victorioso, pero si no, él va a empezar a ser influenciado y va a empezar a hablar y va a empezar que de artistas y al rato va a hablar de canciones y al rato va a hablar de moda y al rato va a hablar porque está siendo influenciado por el mundo. Pero cuando el cristiano está en las escrituras, en las cosas de Dios, uno dice, no, es que la Biblia, eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque viene en las escrituras, está siendo controlado por el Espíritu Santo, está dejando que el Espíritu Santo entonces empiece a habitar en él. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo, pero es Cristo en mí. Deje, hermano, que ya no sea usted, vacíese de usted. Vaciémonos del yo, para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, tengo que crucificar a este hombre viejo. No hace mucho, un joven una vez me preguntó, pastor, ¿es bueno, como dijo, está bien tatuarse? Y yo le dije, ¿con quién has estado? Porque de acuerdo, hermano, eso habla, ¿verdad?, que ha estado muy influenciado. Y por cierto, hablando del tatuaje, la Biblia prohíbe el tatuaje. Así, en Levítico y bueno, en Corintios también menciona algo así, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué? Porque, es que como todo lo tienen, todo lo hacen. No, hermanos. Hay cosas que el cristiano se adhiere durante la semana, y si no estamos siendo dominados por el Espíritu Santo, muy probablemente vamos siendo derrotados en esa área. A ver, ¿a poco en tu iglesia? Y no te permiten tener novios, y no te permiten hacer esto, y no aquello, y está siendo el joven, el hermano, la hermana, bombardeado de todas esas ideas. Pero sí, porque seguimos pensando como el mundo, a menos que le demos lugar al Espíritu. Miren, vamos, otra manera de cómo yo puedo ser. Número 1, no contristarlo. Número 2, no apagarlo. Número 3, dejar que controle mi vida. Vean lo que dice Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. ¿Cómo puedo ser yo controlado, dominado por el Espíritu Santo? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué, hermanos? Entonces les insistimos tanto, memorícese los versículos, memorícese los versículos, porque si usted no tiene Biblia, no tiene palabra de Dios en sí, va a ser presa fácil. Miren, hermanos, Satanás, él sabe todos los versículos de la Biblia, lo distorsiona, lo malinterpreta, pero él conoce la Escritura. Acuérdese que los querubines, ellos son las Escrituras los vemos que son los que protegen el arca, los testimonios, los mandamientos. Satanás era un querubín, dice la Biblia, y él conoce bien la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando tentó a Cristo? ¿Con qué lo contraatacó? ¿Con qué lo atacó? Con palabra de Dios, mal expresado, pero él lo dijo. Pero escrito está, le dijo al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, sí, pero escrito está también. Hermanos, si en dado caso alguno de sus demonios, alguno de sus secuaces del diablo viniera y nos atacara de diferentes maneras, si usted no tiene Biblia, usted va a ser presa fácil. Tal vez usted, no sé, espero que nadie sea su debilidad un alcohol, pero tal vez usted lo ve ahí y nadie está. Y usted está solo y ve esa cerveza ahí fría. Y usted dice, ay, me acuerdo antes, pero pues una no es ninguna, nadie se va a dar cuenta. No. Ay, Señor, perdóname, tú sabes que... Pero si usted tiene Biblia, hermano, en la mente, le va a venir pasajes como Proverbios. No mires al vino cuánto rojea. O precisamente no os embriaguéis con vino. Estoy poniendo un ejemplo solamente, pero pudiera ser otra su caso y usted pudiera decir no a esto porque le vino un pasaje. O usted está en una tentación, hay una damita ahí y usted está en esta ocasión y rápido, huí de la fornicación. Usted está en una situación donde todos están escuchando cierta música, pero le vino a la mente tal vez, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y viene y contraataca ese pecado, pero si no hay Biblia, hermanos, usted es fácil. Ay, pastor, oré por mí, yo no quería, pero la cervecita ahí estaba. ¿Sí me explico, hermano? Porque usted no está nada, no hay Biblia, está vacío. Llegale, el diablo lo va a agarrar bien rapidito. Por eso, hermanos, es la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Sí, y a veces en la escuela o en donde esté uno, a ver, vamos a provocar al cristiano. Y si el cristiano otra vez no tiene, mire, ¿sabe un pasaje que me ayudaba a mí mucho? Vaya a Proverbios y se lo paso de tip y apropiese de este pasaje. 15:1. Siempre me ha servido a mí cuando hay pleitos. Y no es pleito con la esposa, ¿ok? Pero es pleito tal vez de fuera hacia uno. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y hasta en el matrimonio, ¿cómo ayuda este texto? Cuando está acalorado la plática, me acuerdo de este pasaje y dije, alguien tiene que bajar la voz. La blanda respuesta y funciona y muy bien. Nunca falla este pasaje. Pero si usted no conoce eso, más le echa leña al fuego y terminan mal. Hermanos, dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia. Llénate de Biblia, llenémonos de Biblia, hermanos. Miren, yo creo que también por eso tiene mucho que ver en tiempos antiguos. Es más, creo que ahora mismo en Corea del Norte o en Afganistán, Pakistán, todos esos países musulmanes, comunistas, tener Biblia, hermanos, es tu vida, es tu vida.
Hace unos años, el doctor Kit, que vino aquí a la ordenación, él fue y dijo que tuvo una conferencia, pero nunca la había visto. Dice, la conferencia la tuvimos bajo el sótano. Imagínense una conferencia escondida en China. China es un país comunista, un régimen autoritario y todo eso. Bueno, ahorita hay un problema muy fuerte, parece que se quiere dividir el país, pero dice él, cuando fuimos, todos nos metimos debajo de un sótano. Pero dice, va a haber increíble, pero estaba llenísimo de pastores, una conferencia de pastores. Hermanos, la verdad, nosotros, nadie nos está persiguiendo por tener la Biblia en la mano. Nadie. Gente, hermano, que diera. Hubo tiempos en el que tener una página de la Biblia era un tesoro. Hay gente que se compartía la Biblia, leía hasta donde podía y se la compartía al otro, una sola Biblia. Nosotros tenemos la Biblia y la Biblia nos dice, mora en abundancia en vosotros. Por eso, hermano, memorícela. ¿Qué tal si nos tocara una persecución y ya nos quitaran toda nuestra Biblia? ¿Sabe qué es lo que nos va a quedar de Biblia? Lo que nos hayamos quedado en la mente. Gracias a Dios, yo no sé, no veo una persecución cerca, pero si de repente viene y comienza a Estados Unidos, está muy fuerte ahorita la cuestión allá, y viene a México. Hermanos, tenemos que aprender la Biblia. Ahora, no piense siempre, ay, ya viene la persecución mañana. No, pero puede venir. Y lo que la Biblia nos está diciendo es, la única manera de un cristiano puede ser valiente en todo eso es mucha Biblia dentro de sí, mucha. Y es ahí donde el Espíritu Santo echa mano para defenderlo en el día malo. Ok, seguimos. Efesios, por favor, capítulo 5, versículo 18. Sigo hablando, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y luego volvemos, Efesios 5, 18. Efesios 5, 18, por favor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? No contristándolo, no apagándolo, dejar que controle mi vida, vaciarme del yo, andar en el Espíritu Santo, andar en comunión con Dios, teniendo temor de Dios. Ahora, ¿para qué voy a ser lleno del Espíritu Santo? ¿En qué me va a ayudar? Número uno, ¿para qué ser lleno del Espíritu? Número uno, para madurar espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 3, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? Número uno, para madurar espiritualmente. Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La primera razón es para madurar espiritualmente. Yo necesito ser lleno del Espíritu para no ser niño toda la vida. Hermanos, una de las cosas es que usted ya no tiene que ser niño, usted tiene que ayudar a que otros crezcan en su vida espiritual. No siempre espere a que otros le animen, ándele, vaya a la iglesia. Es más, a la salida le picho la cena. Bueno, pues entonces sí voy a la iglesia. No, hermano, usted está para que aliente a otros, no para que usted le alienten. Necesitamos madurar. Cuanto uno madura en las Escrituras, en el caminar con Dios, automáticamente uno empieza a hacer las cosas por gratitud, por amor, por ser leal al Señor que me ha sido leal. No necesitamos ningún estímulo alguno para caminar en el camino del Señor. Uno dice, ya entendí la vida cristiana, he entendido lo que es ser cristiano o genuino y quiero seguir madurando. Y alguien que ha madurado, hermano, siempre anhela estar más cerca de Dios.
Si usted empieza a mirar las cosas de Dios como opcional, como algo, pues si se quiere, se puede, como algo si está a la mano, bueno, pues sí, entonces hay un peligro ahí, porque al rato va a ser más cuestionamientos y al rato es eso lo que va a pasar, que va a quedar en el estado de niño espiritual y no maduro, no alguien que enseña a otros. Mire, hermano, yo estoy con la idea de que un día Dios va a traer a mucha gente, pero a veces no lo ha hecho del todo porque creo que necesita trabajar con nosotros primero, ser ejemplos a los demás, ser maduros. ¿Para qué? Para que cuando vengan los demás, saber extenderle la mano y decirle ánimo. Mire, vamos, así es la vida cristiana. Qué responsabilidad tenemos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Número 2, ¿para qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para servir en el ministerio. Vea lo que dice la Biblia en Hechos 4, por favor. Hechos 4:31, de hecho es el pasaje que se quedó de memoria, Hechos capítulo 4, y vea lo que dice el versículo 31 y 32. Dice así: cuanto hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Para qué necesito ser lleno del Espíritu? Ahí el mismo pasaje lo dice, y todos fueron llenos del Espíritu y inmediatamente empezaron a hablar la palabra de Dios y empezaron a compartir todo lo que había para servir en el ministerio. Y en todo el libro de los Hechos vamos a encontrar esa experiencia, que cada vez alguien era lleno del Espíritu Santo, inmediatamente servía, inmediatamente compartía la palabra. ¿Para qué yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Pues para que sirva en el ministerio, amado hermano. No podemos hacer la obra de Dios en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestra mentalidad. Si usted está esforzándose y dice, ay, ya gasté demasiado, ya hice aquello y parece que no está dando resultado lo que estoy haciendo, pregúntese, ¿no será que necesita ser primeramente puesto en el Señor? Porque puede ser, hermano, que nos hayamos encontrado en la carne, haciendo la obra de Dios en la carne. Necesitamos del Espíritu Santo. Como les dije, probablemente hablar de la persona del Espíritu Santo para nosotros es algo no muy familiar, pero lo cierto es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Hermano, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para servir a los demás. Sabe que no es fácil, a veces uno se cansa, uno se rinde, uno no quiere seguir, pero cuando el Espíritu Santo está con uno, Él nos da fuerzas otra vez para seguir haciendo su obra. Es más, ni para venir a la iglesia a veces uno no quiere, pero el Espíritu Santo nos mueve otra vez. Número 3, ¿para qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Decíamos número 1, para madurar espiritualmente. Número 2, para servir en el ministerio. Y número 3, para poder hacer la voluntad de Dios. Efesios 5:18, vea lo que dice. 5:18 y 19, pero vamos, Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Creo que era Colosenses, es Colosenses 3:16, perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales, hablando de lo mismo. Y es que era también, quiero llevarle otro pasaje, Romanos capítulo 12, a la par con estos pasajes, Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo empiezo a caminar con el Señor, cuando yo empiezo a disponerme a ser usado por Él, cuando el cristiano empieza a dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de mi vida,
de mi pensamiento, de mis planes, que tome su agenda, hermano, este año y le diga al Señor, Señor, aquí está mi agenda, que sea de acuerdo a tu agenda. Que sea de acuerdo a lo que tú quieres que suceda, Señor. Estos son mis planes, pero espero que tú los apruebes, que tú los bendigas, que tú los dirijas, que yo no haga nada por mi impulso, que no haga nada porque tengo el recurso, sino que lo haga en total dependencia de ti, Señor. Necesito ser llenos para poder obedecer la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Siguiente. ¿Cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo? Es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me voy a empezar a experimentar eso, que soy lleno del Espíritu Santo? ¿Empiezo a caminar en el aire? No, ¿verdad? Algunos, entonces ya quiere decir que ya estoy lleno del Espíritu. No, hermano, no. Empiezo a mirar visiones, no. A recibir revelaciones, tampoco. ¿Cómo me voy a dar cuenta que empiezo a ser lleno del Espíritu Santo? Antes de darle todas las razones, esta es una experiencia personal y se los comparto. Cuando uno empieza a ser lleno del Espíritu Santo, hermano, anhelas estar más cerca de Dios. Anhelas estar más cerca de Dios. Dices, empiezas a verte a sí mismo y dices, no he estado más cerca de ti, Señor. Quiero estar más cerca de ti. Esa es una experiencia, hermano, que solo el Señor lo hace. Cuando uno empieza a ser lleno del Espíritu Santo, y no es jactancia, eso es lo que produce el Espíritu Santo. Querer estar más cerca del Señor, querer agradarle más al Señor. Pero aquí la Biblia nos da algunas razones. Efesios, por favor, capítulo 5, ahí donde estamos, Efesios 5. Efesios 5, 19, por favor, y luego el 4:29, pero dice Efesios 5, 19, dice el 18, antes bien sed llenos del Espíritu, y luego los resultados de ser llenos es, número 1, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La primera evidencia o primer resultado de ser lleno es empezar a hablar cristianamente, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Empiezas a querer adorar al Señor. Y luego vea lo que dice el 4:29, Efesios 4:29, ahí atrasito nada más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Yo no sé si a algunos aquí les costó trabajo sacar groserías de sus labios, pero ¿sabe una forma, una evidencia es que usted empezó a sacar eso? ¿Verdad? Una vez un hermano se le salió una y dijo, perdón, pastor, perdón. Y le dije, bueno, que está bien, no pasa nada, que Dios le perdone y no trate. Pero le dije una vez, le pregunté, oiga, hermano, ¿y usted antes cuando estaba en el mundo y decía eso, pedía perdón a alguien? No, a nadie. Y ahora, pues, se siente mal, dice, ¿sabe, hermano? El Espíritu Santo, le digo, me da gusto porque el Espíritu Santo sigue trabajando en usted. El mundo habla bien feo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo mora en uno es que empieza uno a hablar cristianamente. Dios le bendiga. Uno empieza a decir tal vez algún versículo, tal vez uno empieza a querer adorar al Señor, porque el Espíritu Santo está empezando a controlarle, empieza a hablar cristianamente, empieza a decir cosas que edifican. Ánimo, hay que seguir adelante, y empieza a dar y usted a veces, hermano, cuando usted se está dejando influenciar por el Espíritu Santo, Él le da tanta abundancia de palabras que uno mismo termina diciendo, y bueno, ¿y de dónde yo saqué esas palabras? Eso está haciendo, hermano, el Espíritu Santo, porque le está dando lugar. Y usted terminó más animado que al que fue a animar, porque el Espíritu Santo le dio lugar. Dejó que el Espíritu Santo trabajara. Y Él dice, hablando entre vosotros. Pero este hablando también tiene que ver con la manera de, ahora como cristiano, estoy en la iglesia
y ahora tengo que adorar al Señor. Antes le cantaba al mundo, ahora le canto al Señor. Ahora mi labio es para el Señor. Mi labio, mi expresión es para el Señor. Número 2, ahí mismo, 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Número 2 es, otra evidencia es cantando y alabando, es decir, adorando al Señor. Lo que como resultado de ser lleno del Espíritu Santo es empezar a alabar al Señor, adorar al Señor. Y tenemos otra vez una lista de hombres y mujeres que tan pronto, como me viene a la mente Zacarías, que fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente él expresó el conocido Benedictus, bendice alma mía al Señor, algo así. Y empieza él a hacer la oración en Lucas, porque el resultado de ser lleno del Espíritu es empezar a querer adorarle al Señor, darle la gloria al Señor. Solamente voy a cantar para Él, mis labios es para Él. Automáticamente, cuando usted está siendo influenciado por el Espíritu Santo, va a empezar a adorar al Señor. Va a adorar al Señor. Antes le cantaban puras canciones de ¿quién? De Vicente Fernández, ¿no? De Pepe Aguilar, Jorge Negrete, ahí están, cante y cante. Pero cuando uno empieza a venir al Señor, dice uno, ¿cómo yo escuchaba eso? Bueno, es que el Señor está empezando a trabajar en su vida. Está sacando lo malo y está empezando a ser lleno del Espíritu. Miren, para ser lleno, yo necesito vaciarme de algo, ¿verdad? Necesito vaciarme de lo malo para que el Espíritu Santo empiece a llenarme. Y cada vez voy a ver el mundo más lejos. Ya no anhelo eso. Vamos a las fiestas. No, ya no me hallo. Ya no es mi lugar. Oye, es que aburrido. No, el cristiano no está aburrido, hermanos. La vida cristiana no es aburrida. Cristo es nuestro gozo. El mundo no lo entiende, pero nosotros que tenemos a Cristo no nos hace falta todo eso para ser felices. Pero si usted dice, a mí sí me hace falta, entonces usted está en la carne. Bueno, carne asada sí, ¿verdad? Necesitamos carnita asada, eso sí. Un poco de Coca-Cola. Bueno, voy a despertar el hambre y no quiero eso porque nos va a dar hambre. Efesios 5:20, por favor. Otro resultado, fruto es 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Esto es algo bien hermoso, hermanos. Dar siempre gracias por todo. Una de las cosas como resultado de ser lleno es agradecer a Dios por todo. Aún por las cosas malas que nos pasen, sí, dele gracias a Dios por eso. Porque alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo dice, esto es parte del plan de Dios. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice aquí, da gracias a Dios por todo. Así tuviste un accidente, dale gracias a Dios. De veras, es dar como resultado, cuando uno es lleno del Espíritu, empieza a dar gracias por todo. Señor, aún gracias por estos días tristes, porque yo sé que es parte de tu plan. Y Señor, yo sé que me vas a ayudar. Gracias, Señor. No solamente agradecer cuanto recibimos, cuando damos, sino también cuando nos quitan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. 5:21, por favor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Otro fruto de ser lleno, resultado de ser lleno del Espíritu, es sumisión los unos a los otros en el temor de Dios. Sí, está bien lo que usted diga, sí, cuente conmigo, someternos unos a los otros. Dice Filipenses, sin que vayamos allá, pero mirar a los demás como superiores a él mismo, como nuestro jefe, que si nos pide un favor, que usted lo vea como su jefe. Sí, hermano, cuente con eso, ¿verdad? Dice eso de Filipenses, nomás dele una hoja adelante y ahí está Filipenses capítulo 2, versículo 3, es el pasaje que les estaba diciendo. Nada hagáis por contiento, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así, esa es la mirada del cristiano, someternos a los otros voluntariamente, mirarlos como jefes. Y bueno, y el otro va a pensar igual y todos pensamos iguales. Gálatas 5:22, y ahí terminamos, por favor, 5:22 y 23.
Gálatas 5. Por último, como fruto, como resultado de que alguien es lleno del Espíritu, aquí está en el 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo es dar estos frutos o este fruto, llevar una vida fructífera, útil al Señor. Estaba evangelizando una vez a una señora, ya les decía a ustedes, y me empezó así, ¿verdad? Y dijo, tú no tienes al Espíritu Santo. Y le dije, ¿por qué? Disculpe. Y me dice, es que tú no hablas en lenguas, es que tú no haces señales y prodigios, es que tú no haces, y empezó a echar demonios. Ok. Y entonces me acordé de este versículo, como les dije, más el fruto del Espíritu, y estaba atacando, ¿verdad?, con su comentario, y le dije, mire, disculpe, Efesios 5:22 dice de la siguiente manera, y se lo leí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sabe que desde que empecé a platicar con usted no he visto ni amor, ni gozo, ni paz? Y se trabó, ¿no? Y dijo, bueno, y ya la plática se tornó a suavecito y ya al último me terminó regalando un CD y una revista ahí de su iglesia. Pero hermano, lo cierto es, un resultado de si usted está siendo lleno del Espíritu es que va a haber amor en usted, gozo, paz, paciencia, ahí están los frutos, ahí está la lista. Y eso es lo que el cristiano debe de tener siempre en mente. Estoy siendo lleno del Espíritu y empiece a pensar, amo más, tengo más gozo, tengo paciencia, tengo paz, y piense en eso. Oh, mis amados hermanos, con razón, el cristiano en promedio está, si se hace una evaluación ahora mismo, pregúntese, ¿por qué sigo reaccionando como reacciono? ¿Por qué sigo respondiendo como respondo? ¿Por qué sigo pensando como pienso? Miren, cuidado con esta expresión, es que así soy yo y así voy a quedarme. No, esa es una expresión del mundo, del diablo, que quiere que el cristiano se neutralice. No, nosotros estamos en constante transformación, amados hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que estar siendo continuamente santificados. Así que si hay algo que corregir en mi vida, si hay algo que yo debo de tratar conmigo, ¿será acaso que tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Mire, hermanos, siendo honestos con nosotros mismos, si usted dice, pastor, es verdad, yo estoy siendo más influenciado por mi carne, por el mundo, por el diablo, por lo que sea, pero no estoy siendo influenciado por el Espíritu Santo. Y yo necesito hacer eso porque sé que mi vida espiritual está de por medio, sé que mi familia está de por medio. Hermanos, hay toda una generación tras nosotros que está de por medio nuestra vida espiritual. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, el Espíritu Santo, acuérdese, pídale ser lleno del Espíritu Santo y actúe conforme a ser lleno del Espíritu Santo? Que Dios nos ayude, amada iglesia. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Venimos, Señor, para decirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque probablemente nuestra mentalidad o nuestro impulso o nuestro modo de vivir está siendo muy dominada por la carne, Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos porque probablemente veamos las cosas de Dios como a lo último, como a ver si se puede, si se quiere, y qué descuido tan enorme, Señor, tenemos. Perdónanos por eso. Perdónanos porque hemos dejado de tener pasión por la oración, por las almas. Perdónanos, Señor, por la Biblia. Probablemente llevamos semanas sin leer la Biblia, o meses, o años sin leer la Biblia. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque miramos los cantos tan rutinarios, tan fríos, perdónanos porque probablemente el Espíritu Santo lo estamos empezando a contristar, a apagar. Te pido, Señor, que nos perdones, por favor, si
en nosotros habita la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, toda malicia. Si habita la carne gobernándonos, Señor, te pido que nos perdones, te pido por cada hermano de la iglesia aquí presente ahora mismo, si estamos siendo más bien influenciados por nuestros pensamientos y nuestra naturaleza pecaminosa que por el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que trabajes en cada corazón. Humíllanos, Señor, delante de ti. Si hay un pecado que todavía no hemos abandonado, si hay un pecado que todavía ahí seguimos cargando, si hay un pecado que seguimos luchando, Señor, te pido que nos apartemos de él antes de que nos haga estragos. Señor, te pido que entonces, ahora abandonando eso, vaciándonos del yo, vaciándonos del pecado, ahora seamos llenos del Espíritu Santo. No solamente hoy, esta semana, pero toda la vida, Señor, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Oh, otra iglesia seríamos, otro cristianismo seríamos si fuéramos siempre llenos del Espíritu, el carácter de Cristo, el modo de ser de Cristo, nuestro hablar de Cristo, nuestro pensamiento de Cristo, y todo sería conforme al agrado y a la voluntad de Dios y de Cristo. Y Señor, te pido por mis hermanos y por mí que nos ayudes, Señor, a ser siendo más influenciados y controlados por el Espíritu Santo. Oh Padre, quieras convencer los corazones a esta verdad, que no lo vean, Señor, como algo ajeno, algo tedioso, algo pesado, algo difícil de llevar, sino algo que es bien fácil, algo que se puede, Señor, hacer. Te ruego por toda la iglesia, trabaja en cada corazón, obra en ellos, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo, y que tu Espíritu Santo, que ya mora en ellos, empiece a trabajar en sus corazones. Todos orando, por favor, todos orando, nadie viendo. ¿Cuántos dirían, pastor, yo no tengo a Cristo, yo no tengo al Espíritu Santo en mí? Es más, yo no sé dónde iría mi alma si yo llego a morir, pero yo quiero tener al Espíritu Santo que habita en mí, que mora en mí, y yo quiero tener esa seguridad de salvación de la que ustedes hablan. Ore por mí, pastor, aquí está mi mano, por favor. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Ok, ahora quiero preguntarle, ¿cuántos cristianos dirían, pastor, es verdad, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Yo necesito, ore por mí para que Dios siempre me tenga, siento lleno, gracias a Dios. Voy a orar por usted. ¿Quién más diría, aquí está mi mano, pastor, yo necesito ser lleno, gracias a Dios? Voy a orar. Señor, aquí estamos delante de ti. Has visto las manos, has visto, Señor, esa sinceridad de mis hermanos. Y yo te ruego por todas esas manos que se levantaron. La verdad, comenzando conmigo, Señor, cómo nos hace falta ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez por eso reaccionamos muy carnalmente. Tal vez por eso actuamos mucho conforme a la carne. Miramos conforme a la carne. Y la carne no nos deja mirar más allá porque no hemos sido dominados por el Espíritu. Pero te ruego, Señor, por todos los hermanos, por todos nosotros, todos, Señor, aun los que no levantaron sus manos, también te ruego por ellos, para que también ellos sean dominados por el Espíritu Santo. Que la iglesia, Señor, aquí la iglesia local, y que cada iglesia también, pero en particular me refiero a esta, que seamos llenos del Espíritu Santo. Todos los que tenemos un ministerio y aun los que no tienen ningún ministerio, todos los que estamos, Señor, todos los cristianos, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Oh, Padre, haznos cristianos llenos del Espíritu Santo. Padre, te rogamos que ahora que conocemos esto, que lo veamos como esa orden de que cada vez que estemos siendo apagados, volvamos a ser llenos del Espíritu Santo. Sí te lo rogamos, sí te lo pedimos, Señor, pero también ayúdanos a actuar en consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Oh Padre, sigue trabajando en cada corazón, y gracias por tu palabra tan preciosa, tan eficaz como ella sola. Bendícela y aplícala en cada corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.